Ellos tenían que estar escondidos para poderse quedar aquí porque ellos ansiaban vivir bien, pues, ¿no? Vivir desahogados de todo. Ellos se escondían porque no los dejaban trabajar. Tras acusar a la población china que vivía en Sonora de apoderarse del trabajo de la gente, de culparlos de la propagación de enfermedades y de creer que al casarse con mexicanas degenerarían la raza, en diciembre de 1923, el Congreso del Estado analizaba aprobar dos controversiales leyes. Con la Ley 27 buscaban exiliar a la comunidad china en colonias alejadas de las ciudades, y con la Ley 31 prohibir que los hombres contrajeran matrimonio con mujeres mexicanas. Ambas son consideradas de las más xenófobas, racistas y discriminatorias leyes en la historia de México. ¿Qué hizo posible que pasara todo esto? ¿Cuáles fueron las causas? A 97 años del más racista episodio de la historia del Estado, Proyecto Puente indagó a fondo sobre el tema, para presentar en este reportaje de 2 partes los motivos y las consecuencias. Pues mi papá tenía la esperanza de que lo dejaran trabajar porque era su mayor anhelo, que lo dejaran trabajar libremente. Abelardo Juan Slay, papá de Mercedes, fue uno de los miles de inmigrantes chinos que llegaron a Sonora en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, atraídos por las oportunidades que representaba América tras la fiebre del oro. Después de la Revolución de 1910, decía el gobierno sonorense, nuestras viudas de la Revolución. Entonces, estas viudas de la Revolución tenían que ganarse su sustento en cafeterías, haciendo comida, lavando ropa, planchando. Y entonces llegan los malignos chinos y se apropian de los trabajos propios de las mujeres, ¿sí? De estas viudas de la Revolución. Y esto es bien interesante porque además el gobierno los está feminizando, ¿sí? Está diciendo que están agarrando, tomando los puestos de las viudas de la Revolución, que además el 98% de la migración china que llegó a México eran solo hombres, ¿sí? Había un desbalance de género. Entonces tú le agregas que están las viudas de la Revolución, que hay pocos hombres en Sonora y hay muchas mujeres, y llegan muchos chinos, ¿sí? Que se apropian de su trabajo, ¿sí? Y que además se casan con ellas. Entonces causó un gran escándalo para el gobierno sonorense que pues crea estas leyes, ¿no? El hecho que los chinos empezaran a desempeñar diversos trabajos no era del agrado de los grupos intelectuales y nacionalistas, quienes comenzaron a construir un discurso de odio en contra de ellos. La idea de los chinos decía que iba a degenerar a la raza mexicana, que iba a ser como un mal que solo iba a funcionar por un rato, se les decía como un mal necesario, ya que los chinos estuvieran aquí era un mal necesario y que posteriormente se tenía que controlar y posiblemente erradicar para evitar que se mantuviera en México, ¿no? Y en Sonora esa idea llegó precisamente a que grupos en el poder posteriormente tuvieran acceso a ese tipo de ideas para diseminar entre los círculos intelectuales y los círculos intelectuales entre la sociedad mexicana y la sociedad sonorense, ¿no? Los líderes de los grupos antichinos en Sonora fueron José María Arana, político de Magdalena, Sonora, que creó el primer comité en 1919, y José Ángel Espinosa, autor del libro El ejemplo de Sonora, que detallaba los motivos por los que había que eliminar a la comunidad china del Estado. El 8 y el 13 de diciembre de 1923, diputados de Sonora consideraron que había motivos válidos y votaron a favor de las leyes, que derivaron a la expulsión de más de 5,000 personas, provocaron desintegración familiar, confiscación de bienes y otras controversiales consecuencias en los siguientes años. Con información de las historiadoras Pamela Corella y Romero, Jacqueline Duarte, del historiador Saúl Hernández y del Congreso del Estado de Sonora, para Proyecto Puente, Priscila Cárdenas.